Grabar aquí. Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Poesía. Estoy en este momento con un escritor colombiano, con Julio César. Ya él nos va a contar del nombre suyo, dónde nació, hablaremos de su trayectoria y espero que disfruten estos momentos con este gran escritor colombiano que he tenido oportunidad de conocer aquí en la ciudad de Manizales, en donde él reside. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrevista con Julio César. Julio, muy buenos días, su presentación por favor, su nombre, dónde nació y bueno, ya ampliaremos las Bueno, preguntas, César. gracias, muy amable, Jorge. Primero, gracias por la invitación. Me parece que estos espacios para hablar de literatura, en particular poesía, son necesarios, indispensables, eh, en vista de que hoy pues es más bien poco lo que se le da como espacio a la literatura y la poesía en particular. Yo soy Julio César Correa Díaz, nací en Bucaramanga hace muchos años ya. La verdad, mm, no hablo mucho de la cronología en ese sentido, ¿no? Mm, Desde muy joven, desde muy niño, me incliné por la literatura. Bueno, inicialmente por el dibujo, ¿no? Yo soy dibujante. Me gusta mucho el dibujo artístico y quiero tener disposición para hacerlo. Sin embargo, estaba en esa dualidad de lo que es el dibujo, en general la expresión artística, y con el paso de los años, eh, más bien terminé haciendo literatura, escribiendo poesía. Por supuesto, hay esos vínculos iniciales, ¿no? De uno con la palabra. Y esto tiene que ver mucho un hermano mayor, Carlos Arturo, quien llegaba a la casa siendo muy niños, muy jóvenes, y él ponía allí en una radiola Mercury de la época a, a Duarte, no recuerdo bien el nombre del autor, y empezaba a memorizar el disco y mientras giraba él lo iba declamando, recitando, ese que empieza diciendo estaba por empezar la zafra en el ordón, bueno, algo así, y eso pues impacta, ¿no? A la musicalidad de la palabra, el sonido, la reiteración, la forma tan particular en que se expresaban las palabras. Mm, Luego en el colegio, en el INEM, donde cursé algunos años iniciales, y nos ponían a leer poesía colombiana y latinoamericana o Iberoamérica. Y entonces yo recuerdo mucho algunos poemas, más por la musicalidad, más por la forma en que estaban escritos, por supuesto que eso es la poesía, pero más la música de la palabra, y eso era lo que me atraía. Entonces recordaba desde el INEM de esa época la expresión mariposa vagarosa, rica en tintes y donaires. ¿Qué haces tú de rosa en rosa? ¿De qué vives en el aire? Y sigue el verso, el poema, ¿no? Pero eso yo no lo pude olvidar nunca. Y recuerdo esos versos iniciales. Y hasta el día de hoy yo no lo he podido olvidar. Porque de alguna manera el sonido, la forma particular en que está escrita la música de la palabra, esa me atrapó desde muy joven, desde muy niño, estando en el colegio en Bucaramanga. Igual la radio ha tenido mucho que ver en ese mismo sentido de la tradición literaria y la tradición de la palabra hablada en este caso, la palabra escrita, para darle paso a la palabra escrita. La radio incidió demasiado, influyó demasiado en la formación que yo ya puedo tener, buena o mala, pero eso ha tenido mucho que ver con mi formación. Este, Hoy yo diría que sigue habiendo eh, esa parte, ¿no? De la tradición que sigue siendo fuerte en el sentido de la oralidad. Eso pesa mucho, ¿no? Este,
Pero digamos que mi hermano, la radio, la escuela, y recuerdo algún momento en que una profesora de literatura en bachillerato nos puso a escribir un cuento y yo cogí la máquina de escribir de mi viejo o de alguno de la casa y me senté a escribir sin ningún problema, alguna historia. Eso, sumado a todos esos hechos, me permitieron acercarme mucho más a lo que hoy hago, que es la literatura. Desde entonces yo me recuerdo escribiendo en esa máquina de escribir, una Remington, me imagino, pequeña, manual, donde pasaba horas enteras en casa, encerrado en mi cuarto escribiendo, solo, absolutamente solo, porque creo que eso es parte de lo que hace el escritor, ¿no? Escribir en soledad. Hasta el día de hoy, que uno hace el tránsito ya a la tecnología, ¿no? A ese gran invento que es el computador, ¿no? Eh, pero tiene mucho que ver todo eso, ¿no? Y recuerdo Bucaramanga, el calor, caminar por la ciudad, las cigarras, la conversación con amigos de la escritura, la literatura, ir al cine, dejar de ir al colegio y la escuela, porque siempre estuve huyendo de la escuela y del colegio para meterme en el cine, prefería ver cine que ir a la escuela, ir a escuchar, no sé, las lecciones de historia sagrada o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre fui un fugitivo en el sentido de que la escuela no me atraía demasiado, o el colegio tampoco. Eh, ya en la universidad el asunto cambia, pero siempre preferí dejar el aula para ser una especie de autodidacta, ¿no? Y lo fui durante mucho tiempo. Yo tengo formación profesional, pero mi formación inicial es autodidacta, ¿no? Leía mucho, huía de la escuela, huía del colegio y todo lo que tuviera que ver con cuadratura, ¿no? Con toda esa forma tan cerrada de lo que es la formación y la educación nuestra. Sin embargo, me la pasaba leyendo y asistiendo a eventos de tipo social y todo eso que impacta a los jóvenes de la época, ¿no? La Revolución Cubana, Che Guevara, imágenes de ese tipo de cosas que hoy ya no se mencionan y son más bien recuerdos para algunos ya muy grises, ¿no? Y está bien que eso haya pasado, que eso ya nos tenga como ese peso en la memoria de cada quien, ¿no? Pero para el momento era importante, en su contexto histórico fue importante. Hoy día uno lo mira en retrospectiva, pues sigue siendo un asunto de gran importancia, porque eso no se puede desconocer, ¿no? Siempre mantengo una actitud más bien un poco independiente frente a la situación social del país, por ejemplo, ¿no? En ese sentido me ubico más bien como un sujeto crítico de todo lo que pasa. Mm, pero repito, entonces, mi formación inicial tiene que ver más con la formación, la musicalidad de la palabra. Eso para mí fue fundamental en mis inicios, ¿no? Rafael Pombo, Rubén Darío, ni más faltaba. Esos dos grandes personajes incidieron demasiado en mi formación o mi deformación, uno no sabe, ¿no? Es posible que eso pueda haber ocurrido. Sin embargo, y más tarde uno descubre a otros poetas bien importantes y lo van marcando a unos. Es absolutamente necesario. Octavio Paz, eh, en Colombia, José Manuel Arango, lo recuerdo con mucho cariño, a Elkin Restrepo, a Cobo Borda, a pesar de que mucha gente no lo aprecia, eh, a, a, bueno, mucho escritor antioqueño, pero también costeño, a Luis Carlos López, el Tuerto López, por esa forma irónica en que escribía y a veces cómica, ¿no? Todo eso es parte de lo que yo puedo recordar y como que leer revistas, por ejemplo, de la época, que eran bien importantes, eh, Procultura, o no se llamaba antes, uno leía mucha poesía allí publicada en Latinoamérica y eso lo marca uno pues, bastante, ¿no? Hoy ya no se hace eso, infortunadamente, ¿no? Pero todo ese tipo de señales en el camino fueron importantes para ir marcándole a uno también como de la vía hacia la cual uno tendría que ir destinando todos sus esfuerzos y pensamientos en última, ¿no? Todo eso ha tenido que ver. Yo finalmente encontré un poeta gigante que se llama Roberto Juarros, argentino, pero quizás de los grandes poetas,
que yo pueda dar fe y testimonio, me parece lo más grande que haya podido leer en la parte final, ¿no? Como un encuentro tardío quizás. Pero también recuerdo a José Manuel Arango, porque cuando yo supe Arango, era un poeta ya grande, mayor, pero muy poco conocido. Eh, es parte quizás de la actitud provinciana de uno, pero también tenía que ver mucho con la discreción y la actitud discreta del poeta, ¿no? Él era más bien un sujeto discreto, no estaba dándose aire de absolutamente nada, ¿no? De la época leía a alguien diciendo más o menos eso mismo, ¿no? Hay quien quiera ser poeta y dársela de una figura relevante, o qué sé yo, me parece que está equivocado, ¿no? No tiene nada que ver. La poesía va por otros caminos, va por otros. Es una forma de conocerse quizás uno mismo, ¿no? De buscar sus propios demonios, seguramente, de sacarlos a flote, hacer una especie de exorcismo, si es necesario, ¿no? En últimas. Yo creo que la poesía tiene que ver más con una búsqueda interior, más con una posibilidad de conocimiento auténtico, más con una vía expedita para intentar uno encontrarse a través de una andadura grande, dolorosa a veces, pero también llena de mucha emoción y de mucha pasión además, ¿no? Y la poesía tiene que ver más bien es con eso, ¿no? Más que con darse el tono de estrella, de figura y sacar el ego en todas partes a figurar como ocurre en estos días, por ejemplo, de redes sociales y cosas de ese tipo, de la cual no es que no sea muy amigo, si lo hago, pero no estoy sacando fotos personales allí con frecuencia, no, no lo hago. Entonces, como para resumir, mis inicios en la literatura y la poesía pues, está marcada básicamente por inicios, yo diría que pequeños, pequeños pasos. Recuerdo la primera publicación en un suplemento, cuando había suplementos literarios en Bucaramanga, en Vanguardia, lo hicieron unos amigos cercanos, Miguel Ángel Pérez, Luis Álvaro Mejía, están vivos, los recuerdo todavía. Hace poco visité Bucaramanga y pude saludar a Miguel y a Luis Álvaro. Este, en Vanguardia estaba estudiando en la UIS en ese momento y publicaron mis textos allí en el suplemento de Vanguardia. Entonces, todo eso he ido marcando, una figuración por allá en algún premio literario, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que mencionaras, o por no dejar pasar absolutamente nada de ese tipo de inicios, ¿no? Bueno, César, usted hizo un recorrido bastante grande con sus palabras de la vida suya. Muy interesante el conocimiento que ha tenido, la lectura, su preparación. Hablábamos de la música, además de Freddie Mercury, que eso definitivamente lo marca a uno como joven, de las lecturas de Gonzalo Arango, de el taller de literatura, de todos esos inicios en los que uno se ve inmerso. Y quisiera o quiero preguntarle, César, eh, cuénteme en qué población, en qué barrio, en qué lugar de Bucaramanga nació y qué recuerdos vívidos tiene de esa primera etapa suya, César, que es muy importante que lo conozcan nuestros radio escuchas. Bueno, yo nací, lo dije al comienzo, en Bucaramanga, en un sector popular de Bucaramanga. Bueno, crecí allí. Nacer, no recuerdo exactamente en qué barrio de Bucaramanga, pero donde me crié y empecé como mis primeros pasos como joven inquieto adolescente fue en Bucaramanga, en el barrio Santander. Es un barrio popular en Bucaramanga. Hoy día no es que sea bien visto, pero ahí crecí y eso uno no lo puede desconocer ni negar, ¿no? Eh, pero esos inicios tienen que ver mucho, están más marcados por el juego y por supuesto por el juego con el béisbol, porque era el encuentro con amigos y la calle, callejear para mí fue importante en esos primeros inicios, escaparse uno para ir hasta el río, hacer todo ese tipo de travesuras. Eso definitivamente va marcándolo a uno.
Pero hay una parte que yo recuerdo muy bien, de esa parte de mi infancia, y tiene que ver con algo que le he comentado a mi esposa muchas veces. Lo recuerdo como una imagen que no la puedo olvidar, y podría uno acercarse mucho al neorrealismo italiano y a veces a las películas que hace en Colombia Víctor Gaviria. Mm, es la imagen de un señor que llega a mi casa con alguna frecuencia, periodicidad, en una bicicleta de aquellas antiguas que tienen parrillita, pero en la parrilla lleva una especie de pequeño andamio donde lleva como una cortina, unas cortinas en la parte de atrás, el sombrerito, ropa para Bucaramanga que es caliente, y llega siempre allí desplazándose por toda la avenida donde yo vivo, a 30, una avenida que uno la puede observar y es un paisaje. Y lo recuerdo llegando y llegar a saludar a mi papá, le entregué la ropa que le había mandado a lavar y planchar, porque él así se encargaba de eso, pero además de traer la ropa, él le pasaba un papel, algo enrollado. Un día supe que lo que él entregaba allí era un periódico que era de alguna manera como una especie de material de aquella época, que hoy podría pensarse que era subversivo de izquierda, ¿no? Esa parte, eso era, para no llamarlo, era voz, ¿cierto? En esa época. Y se lo entregaron a mi viejo y él lo leía. Y entonces ese tipo de cosas incide bastante. La formación de mi viejo tuvo mucho que ver también en lo mío, ¿no? Mi papá, además de eso que estoy señalando allí, que para mí es una imagen un poco romántica y que se puede llevar incluso a mirarla desde el cine, en el ladrón de bicicleta seguramente. Eh, Mi papá llevó alguna vez, además de esto que señalo, un librito, llevó varios y algunos de ellos me marcaron a mí también, y se llamaba El hombre que hacía monitos. Yo seguramente no sé si lo leí o no, pero esa imagen todavía no la puedo olvidar. Y llegué a ver a mi viejo, que era un hombre para la época, yo diría que de izquierdas, y al menos no era creyente, él no era creyente, y entonces llegaba y traía esos libritos y él los leía o leía mucho la prensa, los periódicos, y nosotros como niños pues siempre estamos atentos a lo que ocurría. Sin embargo, el papel nuestro como jovencitos era hacer dibujos, dibujar mucho. La forma quizás inicial de la vínculo con la literatura está más señalada por el dibujo, por el trazo. Esas son mis primeras palabras y tiene que ver con eso, con el dibujo. Dibujo en caricatura o dibujando historietas. Eso lo hacíamos aquí tirados en el piso sobre cuadernos, en lugar de hacer tareas, nos dedicamos a hacer trazos, historietas. Era lo que hacíamos básicamente, ¿no? Además de jugar béisbol, de ir a molestar a las peladas de la época, nos dedicamos a ese tipo de cosas más bien, ¿no? Eh, Todo ese ambiente de la época, el inicio del rock, Rolling Stone o los Beatles, lo que usted mencionaba ahora, aunque Mercury es un poco posterior, Rod Stewart, tiene que ver con ese tipo de inicio. Por supuesto, no lo marca más lo urbano, ¿no? Más en la música de otro norte, para mí el urbano. En esa época, la radio con sus emisoras del momento, con los principales y los listados de música, este tipo de cosas lo van marcando a uno, van haciendo de uno un sujeto para bien o para mal, lo van haciendo uno un ciudadano de este mundo, ¿no? Lo van transformando, lo van haciendo mirar hacia otra parte distinta a lo que eran aquellos compañeros de mi época, ¿no? Que se dedican a otras cosas mucho más triviales, jugar fútbol, fumar marihuana, seguramente, que ya la empezaron a conocer por esa época, o a dedicarse a travesuras propias de un adolescente, ¿no? Lo mismo, esos vínculos con la escuela tenía mucho que ver con eso, ¿no? Demasiado estrictos, eh, hacer filas de acuerdo con la estatura, castigarlo a uno porque no llevaba las lecciones, o porque llega tarde, qué sé yo, el reglazo, todo ese tipo de cosas. Y uno más bien, yo en mi caso, escapar y huir de ese tipo de cosas porque nunca me ha gustado estar como sujeto y sometido a ese tipo de censura, ¿no? Claro, eso lo veo en la distancia. En su momento era simplemente rebeldía,
de un muchacho de esa época, ¿no? Eh, Nos tocó vivir esa situación de lo que nos llamó en su momento el estado de sitio en el que viví durante mucho tiempo, ¿no? Eso nos tocó a nosotros. Me tocó vivirlo en esa época, ¿no? Es parte de la historia y hay que contarla de esa manera. Bueno, César, dentro de las experiencias como dibujante, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué tanto tiempo estuvo dibujando? ¿Y qué le aportó el dibujo? ¿Y en qué momento exacto dijo usted es dedicarme a la literatura? A mí me pasó algo parecido. Yo estudié dibujo y pintura artística en Bellas Artes. No teníamos mucho dinero. Había que Ujú. comprar los óleos, el marco, el lienzo, los pinceles, la pintura. Y pues yo carecía de dinero para hacerlo y decidí, bueno, dije, yo tengo dos cosas. O me dedico a la pintura y a escribir, o me dedico a escribir. Y me salía más económico escribir. Pues esa fue eh, la disyuntiva que yo tenía y la decisión que tomé para cambiar y dedicarme a la literatura de lleno fue esa. En su caso, vuelvo y le Pues yo no lo repito, sabría, Jorge, yo no sabría como saber en qué momento ocurrió, ¿no? Porque lo hago desde muy niño. Dibujar para mí ha sido primero fácil y segundo como una gran pasión, ¿no? Y ya dibujo poco, pero sí lo hago de vez en cuando trazos como para sacar un poco elementos de tensión. Ahora lo hago a través de la tableta, el iPad y un lápiz digital. Pero es otro cuento, ¿no? Es preferible el contacto natural del lápiz con la hojita, ¿no? Um, yo de niño sí dibujé, claro, historietas y ese tipo de cosas. Eso se fue dando hasta que me convertí en una especie de candidato a caricaturista. Y llegué a publicar en algún periódico por allí medio conocido en Bucaramanga alguna que otra caricatura. Participé en un concurso de caricatura para vincular el que ganara a un periódico local ya un poco más conocido, ¿no? Ese cargo lo tuvo un amigo que se llama Guillermo Serrano, un excelente dibujante. Él fue el ganador y fue el que estuvo en Vanguardia, que es el periódico del que se hizo caricaturista Guillermo durante mucho tiempo, ¿no? Yo la verdad me quedé a portas, yo no me vinculé lleno, ¿no? Pero como no éramos de mucho dinero, pues yo dedicaba a cosas, hacíamos publicidad, o dedicamos a hacer publicidad, pero era pintar muros con paisajes o leyendas publicitarias, ¿no? Cosas de ese tipo para medio ganar cosas por allí, ¿no? Eso lo hice de joven, ¿no? Con mi hermano, con algún otro hermano que... En mi familia casi todos somos dibujantes. Mi hermano Reinaldo, el menor, él se hizo maestro en Bellas Artes de la UIS. El otro hermano, Roberto, mmm, él es dibujante, muy bueno, pintor. Quiso estudiar historia en la UIS también, creo que no terminó. Mi hermano Carlos también dibujaba, no tan bien como nosotros. Él murió muy joven, a los 18 años. Este, Básicamente, eso en la familia es como una especie de tradición entre nosotros el dibujar o asistir a la escuela de artes de Bucaramanga, llamaba en ese momento la DICAS, Dirección de Cultura Artística de Santander. Luego ya se cambió el nombre, desapareció. Hoy es otra cosa, como una escuela de bellas artes seguramente. ¿En qué momento se da el tránsito de lo dibujo? Alguna vez hablando con un señor filósofo de Bucaramanga, Carlos Nicolás, aunque hablábamos en el momento de la fotografía y no tanto del dibujo, porque la fotografía es otra de mis pasiones, ¿no? Ahora lo hago mucho con las cámaras, lo hago más con el smartphone. Pero en ese momento le decía a Carlos Nicolás que la fotografía, y se parece mucho al dibujo, era una forma de escribir también. Y quizás allí en ese momento un poco intuitivo, eh, creo que se produce un poco, ya estaba acercándome a la literatura y la forma de hacerlo fue a, eh, eh, a través de la poesía, ni me faltaba, pero también a través del cuento, ¿no?
que era lo que más me gustaba también. No tanto la novela, pero el cuento sí, creo que tengo varios cuentos. Pero en ese momento no lo tengo así muy claro. Seguramente cuando en bachillerato la profesora nos puso a escribir un cuento y seguramente a mí me salió con alguna facilidad. Pero definitivamente no es muy clara la toma de decisión. Sí lo tomé quizás yendo a la biblioteca Turbay a paisajear, ¿será? ¿Cómo se llamará eso? Gastar figura, digo yo por aquí cuando voy por la 23 caminando simplemente. Paisajear, paisajear queda mejor. Este, y a la biblioteca Turbay a leer, pero ella más bien, no, sí, a leer y conocía gente, porque la biblioteca para mí fue importante, en particular Turbay, luego de que fue el edificio que hizo el gordo Valderrama allí, que es una institución completa, ¿no? Este, pero para mí refugiarme en la biblioteca fue importante, a leer mucho, y eso definitivamente me marcó y hizo como que ese tránsito se diera mucho más fácil, ¿no? Buscando a través de los libros de la palabra. Soy una persona bastante introvertida, yo diría que me gusta mucho el silencio, la introversión, y eso de alguna manera ha marcado ese tipo de cosas, ¿no? La literatura tiene mucho, al final uno lo sabe, ¿no? La palabra tiene que ver más con el silencio y con cualquier otra cosa, ¿no? Más que con el ruido de machacándole tipo reggaetón, cosas así que son poco cosas, ¿no? El lenguaje de la palabra es, quizás si no para bien el oído, si no abre bien el oído, lo que puede escuchar allí son unos signos de silencio, ¿no? Que además es una canción también del rock, ¿no? Sobre eso, César, ya que usted toca tema tan trascendental, el libro suyo, La fragua del silencio, Sí, que es, digo yo, es un ensayo poético sí, sobre la palabra y el silencio, que sí, por cierto a mí me encanta, yo diría que no he leído algo más grande que eso dentro de todo lo que gracias. yo he conocido y de preguntarle además que tenía esa pregunta en ciernes. eh, ¿Usted ha tenido alguna formación de carácter filosófico? ¿O Mm, medita mucho? Yo sé que para escribir además se necesita estar consigo mismo, ser sí, en ciertos momentos una anacoreta y estar, sí, tener me la encanta la soledad como meditación, amiga. ¿no? Sí, Sí, pero no, hombre, no, lo mío fue, lo dije al comienzo, autodidacta, ¿no? Y luego de eso escapé para hacer, cuando ya tuve mi compromiso con mi mujer, con Gladys Reynoso, que es mi compañera de más de 30 años, este, terminé la universidad, me hice licenciado en español y literatura, y luego hice una especialización en ciencias sociales. La filosofía viene como por otros lados, más bien conversando con los amigos y más bien sentado en algún café, en la cigarra que desapareció y lo lamento además, o en la casona y lo lamento también, que porque ya no hay sitio, lo lamentamos todos los sí, manizaleños, porque César. ya no hay sitio donde uno pueda sentarse a divagar, a conversar de manera libre en un lugar porque todo se volvió comercio, ¿no? Comercio de baratija, básicamente. Pero digamos que la filosofía, yo diría que lo dirán los que saben, ¿no, mano? En el comienzo, en los inicios, la metáfora o la poesía y la filosofía no eran una sola cosa. Luego, con tras el llegar de los días y el tiempo, se produce eso que en Occidente nos ha dado réditos para convertirnos en esas potencias que somos en Occidente, los europeos, diremos, ¿no? No los colombianos o latinoamericanos, pero sí los europeos. Pero es ese, a través de eso que ya hemos llamado el dualismo, ¿no? Darle más primacía a la razón, sobre la intuición y sobre la imaginación, ¿no? Me parece que es más el daño que se hizo, ¿no? Que se ha producido, porque vea usted todas las consecuencias que han quedado de esa bifurcación y de ese dualismo, esa forma como tan patológica de intentar darle privilegio a una dimensión por sobre la otra, ¿no?
La razón ha sido como la dimensión que se fue privilegiando en Occidente durante mucho tiempo por exclusión y marginación de la imaginación, de la fantasía, de las emociones, de los sentimientos, es decir, de la poesía en última, ¿no? Pero al final uno puede encontrar que el camino era el mismo, no tendría por qué haberse producido esa ruptura y ese desgreño entre una cosa y la otra, ¿no? Eso lo podemos saber después de muchos años de dar vueltas, ¿no? Pero, en medio de todo esto que han llamado la posmodernidad y más allá de la posmodernidad, los grandes estudiosos se han dado cuenta que eso no es tan fácil, ¿no? Javier Zubiri quizás nos llama a los seres humanos sentipensantes como una unidad y no como sujetos que piensan y que de pronto tienen emociones, pero las emociones son más femeninas, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que nos has hecho también mucho daño, ¿no? Y ve usted lo que ha pasado en Occidente. En Occidente lo que se privilegió fue el desarrollo de la industria, el desarrollo capitalista, el desarrollo científico, pero por desgracia no iba al mismo, no iba parejo ese otro desarrollo de las emociones, ¿no? De la fantasía, la posmodernidad, lo que hace de alguna manera, al menos en unas vertientes, es intentar rescatar eso que quedó callado, marginado, a partir de ese privilegio de la razón y del pensamiento tecnocientífico, ¿no? ¿Ves? Con la poesía lo que se está haciendo de alguna manera es intentar rescatar como eso profundo del ser humano, porque el ser humano en últimas no se puede separar de esa manera, no sé que uno termine en un psiquiátrico, no hermano. Y bueno, en buena medida, quienes les da por trasegar en este tipo de asuntos seguramente pueden derivar hacia allí, ¿no? Esos son casos muy conocidos, ¿no? Rambo, se me fue el nombre de mi amigo Franchute, que es el que de alguna manera me aparece una especie de figura importante en ese sentido, ¿no? Eh, pero bueno, es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, el salto entre una cosa y la otra no es tan fácil, me parece que lo que hay es una danzarina entre la razón y la imaginación, ¿no? Que debe ir entre un lado y la otra, ¿no? Y me parece a mí que, que Juarros lo hace muy bien en ese sentido, que Octavio Paz lo hace muy bien también en ese sentido, con Piedra de Sol, por ejemplo, ¿no? Los grandes poemas en Latinoamérica. Solo que no hemos tenido oídos sino para escuchar a los románticos, pero románticos tardíos, y a nosotros nos llegó una especie de romanticismo de la peor raigambre, ¿no? Pensando que el romanticismo es el sujeto que llora y que se tira al piso y que grita y gime, y además de la mano de los politiqueros y ese tipo de cosas, ¿no? Y de verdad me quise la versión y la vertiente mucho más mala de lo que puede ser el romanticismo. Yo prefiero pensar en Hegel, por ejemplo, ¿no? Todos los románticos alemanes, que es otra forma de mirar esa corriente inicial, ¿no? Entonces, la poesía está más allá de esa forma tan particular de haberla señalado en sus inicios. Hubo un filósofo que incluso nos echó de la su república, ¿no? A los poetas, eso hay que sacarlos de aquí corriendo, y nos sacaron de la república platónica, que éramos aquellos que decíamos que hablábamos de la guerra, pero no sabíamos, nunca habíamos estado en un frente de guerra, ¿no? Pero digamos que eso es parte de lo que hace un poeta, ¿no? Una intuición profunda, que es una forma grandísima de conocimiento, además, ¿no? Entonces, por eso, en buena medida, nos acerca a la filosofía y lo hace quizás como un sujeto que no necesita y que no requiere, además, ir a la facultad para que le digan que usted está pensando como un filósofo. A mí eso no es necesario, ¿no? Eso que lo hagan, bueno, los que de alguna manera tienen que estar de alguna manera reivindicando su condición. Yo no lo hago, no me interesa. Lo mío es la literatura, lo mío es la poesía, pero lo mío es un pretexto incluso para soñar, simplemente para decir lo que quiero ya en estos tiempos, para intentar decir lo que quiero, porque me parece a mí que es necesario que uno no guarde silencio, a pesar de que yo he preferido más bien un perfil bajo, he preferido más bien el silencio que andar con bambalinas a toda hora diciendo, vea lo que yo escribo, mírenme a mí, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, o como hace los autores de la autoficción, Emmanuel Carrère, por ejemplo, que me parece un gran escritor, el francés,
pero me parece que en la parte final algunas de sus novelas y algunos de sus críticos pueden terminar diciendo eso, ¿no? Cuando la autoficción podría de alguna manera definirse como aquel lugar donde no está permitido mentir, cuando la ficción es todo lo contrario, ¿no? En cambio, en la autoficción, Carrera se vale más bien de una especie de culto al realismo y a la verdad, al dato histórico, qué sé yo. Pero reconozco que en Carrera hay novelas que me encantan. Entonces ese es un Es, paso, ¿no? Digamos que yo he aprendido más filosofía a través de la poesía y a través de la literatura, pero no en el sentido de llegar a pensar de manera sistémica o a través del sistema, más bien como Hegel lo pretendía o cualquiera de los filósofos propios de ese momento. No, hoy ya no, afortunadamente se hace un quiebre y hoy ya no se trata de llegar a pensar. Hubo personajes que se le fue toda su existencia intentando leer e interpretar a Hegel, por ejemplo. Aurelio Díaz es un profesor que yo supe de él en Bucaramanga y él toda su vida fue leyendo para interpretar a Hegel en buena medida, ¿no? Y hay que reconocérselo, ni más faltaba. Pero toda una vida dedicado a eso. Ah, Dios, me parece a mí bastante complicado, ¿no? Pero bueno, cada quien con sus sacrificios, ¿no? sí, bueno, yo me atrevo a decirle, César, a calificar su obra como de un contenido filosófico muy profundo, y me recuerda los escritos de Jalil Gibran, que tienen un contenido filosófico pero con una belleza extraordinaria. Gracias. Tenemos El Hijo del Hombre, Al Profeta, a El Maestro, bueno, tantas obras de él tan extraordinarias. César, muchas gracias por esta primera parte A de usted, la hermano. entrevista con usted. Ya le escucharemos de viva voz sus textos, de manera que le pido el favor que vaya preparándolos para, lógicamente, dar a conocer toda su producción poética. Y César, muchas gracias. Bueno, hermano, a usted.